Yo tuve esta experiencia con una mujer que le habían detectado cáncer y ya estaba también, su matrimonio estaba destruido, ya se había separado de su esposo y solamente una de sus hijas estaba más al frente de ella y era la que la traía, la llevaba y la cuidaba. Ya todo el cabello se le había caído, ya usaba peluca. Y a nosotros nos mandaron a llamar con otro hermano para predicarles la palabra de Dios, esperamos un milagro. Pero Dios sabe lo que hace. Esta fue una de las experiencias más, puedo decir, más maravillosas que he tenido, y una experiencia también un poquito lamentable para la familia, como seres humanos, que ellos que también no conocen de la palabra. Y bueno, nosotros como conocedores de la palabra, pues digo, es una victoria muy grande. Esta mujer ya no se le escuchaba mucho la voz, ya tenía la voz muy ronca, muy desgastada por las quimioterapias, y ya estaba muy débil, estaba muy enferma, casi en fase terminal. Y cuando nosotros le llevábamos la palabra, que Dios sanaba, que Dios perdonaba, que Dios hacía milagros, que Dios era bueno, que Dios era un Dios grande y poderoso, y Dios la podía sanar, y Dios la iba a sanar. Nosotros con esa fe tremenda, con ese poder tremendo, que como mirábamos nosotros cómo los endemoniados eran liberados y cómo personas enfermas sanaban, y nosotros llevábamos esa seguridad con esa mujer. Yo recuerdo bien que ella nos decía, yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús. Era ella católica hasta la muerte, era católica hasta morir. Tenía cuantos santos pegados en su pared, y además fotografías donde ella había sido madrina de tantos santos, mayordomo de tantos santos, y se sentía orgullosa. Pero cuando nosotros le llevamos la palabra de Dios, le mostramos que solamente Jesús podía sanarla, y que Jesús podía salvarla, y que Jesús podía ser el único dueño de su vida, ella empezó a llorar y empezó a cambiar la mentalidad en el proceso de su vida. Nosotros le empezamos a hablar de la sanidad del Maestro, de la sanidad con el poder de Jesucristo, de los milagros que Jesús hacía, y empezamos a motivar su fe. Eso era lo que nosotros le llevábamos cada día a esta mujer. Pero un día el Señor habla a nuestra mente y nos dice: háblale de la muerte. Háblale, le tienes que hablar de la muerte. Y en el próximo, en la próxima visita que nosotros hicimos con el hermano, yo le fui claro, yo le dije: señora, yo le voy a hablar con la verdad que muchos predicadores no le quieren decir a los enfermos. Y ella se me queda viendo. Yo le he hablado de la verdad, de lo que Jesús hizo, del milagro, del poder, de la grandeza que Jesús tiene para los enfermos y para cualquier ser humano, enfermo y no enfermo, sano. Dios es poderoso. Y se me queda viendo. Recuerdo bien que me puso mucha atención, más atención de lo debido. Y le digo: si usted acepta a Cristo en su corazón como debe de ser, usted estará en las manos de Dios, en la muerte o en la vida. Si Dios le permite la vida, entonces usted va a caminar en la presencia de Dios, va a caminar en el evangelio de Dios, va a caminar en la sanidad de Dios, va a caminar en el amor de Dios, va a caminar en una vida nueva en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que ya no es necesario que lo tenga colgado en esa pared y en esa cruz, mucho menos en una cadena de oro, de metal o de plata. Ya no es necesario que usted lo ande ahí, porque Jesús ha resucitado. Y si usted lo tiene pegado en el pecho, o lo tiene pegado en esa pared, entonces usted lo hace que en su mente, en su corazón, Él siga muerto. Pero Él ya no está crucificado, Él está vivo, resucitó en el tercer día. Pero si usted llegara a morir, le dije a esta señora, y acepta a Cristo, usted pasa a ser parte de la vida eterna. En el otro mundo, en la otra vida, pasa a ser
nada más y nada menos que hija de Dios, con toda la legitimidad que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Usted va a pasar a tener parte de la vida eterna con Cristo Jesús. Y usted se va a apartar del infierno, del lago de fuego, de la sentencia de la segunda muerte y de la muerte esta. Usted tiene que aceptar a Cristo en su corazón, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. La única persona en quien usted se debe confesar es a Cristo Jesús, es a Él. En tu nombre, en el nombre de Jesús, usted debe confesar sus pecados. A mí no me va a confesar sus pecados, al cura no le va a confesar sus pecados. ¿Por qué le decía yo estas palabras? Porque la familia de ella era tan católica que estaban pensando ya traer al cura, porque sabían que podía morir en cualquier momento. Pero nosotros nos adelantamos, el Espíritu Santo se adelantó y nosotros le dimos la palabra. No se confíe, confiésese al Señor Jesús y pídale perdón y entrégale su vida al Señor y Él la salvará. Y si está en sus planes, la sanará para gran testimonio en este mundo. Pero Él sabe lo que hace. Y si llegara, le decía a esta mujer, si llegara el cura en el momento de su angustia, usted dígale estas palabras: yo ya me he confesado en el nombre de Jesús. Yo ya me he confesado a Jesús de Nazaret. Amigos y hermanos, nosotros cumplimos con llevarla a la iglesia, como en 2 ocasiones se oró por ella. Y pasando el tiempo, como que alguien nos había separado de esa familia unos días. Ella se agrava y yo tenía algo en el corazón, decía, yo tengo que ir a ver a esta mujer. Pero alguien como que nos separaba de esa, de no ir. Y ella cae muy enferma y se la llevan a la ciudad de Oaxaca. Y allá en la ciudad de Oaxaca le dice el médico al esposo y a su hija: ya no hay nada que hacer, llévensela a casa, que vaya a morir en casa. Y ella resignada decía: hija, yo quiero que vengan los hermanos y oren por mí. Yo quiero que vengan los hermanos y oren por mí. Y eso venía diciendo. Y en el transcurso del camino de 5 horas en carro particular, en el transcurso ella fallece, se muere. La hija pega de gritos, está llorando, pues es su mamá. Y el esposo dice: ¿por qué lloras si ya tu madre sabía que se iba a morir? Ya cállate. Tremendo. Pero en ese mismo transcurso de tiempo, ella vuelve a la vida, resucita, y era algo tremendo lo que estaba pasando. Después de un momento más, ella vuelve a fallecer y vuelve a revivir. Y ella pedía que vengan los hermanos, que vengan los hermanos. Llegaron a Juchitán, Oaxaca, llegaron a su hogar, y ahí ella falleció por 3ª vez. Y el esposo dijo: no quiero a los hermanos aquí es un lugar católico, traigan al cura. Tremendo. Pero antes de fallecer, nos comentaba a su hija: hermanos, antes que mi madre falleciera, estaba en agonía, nosotros la vestimos, nosotros la arreglamos. Y cuando llega el cura, y ella dijo estas palabras, que ella se había confesado en el nombre de Jesús, y ella falleció. Se fue bien vestidita, bien guapa, bien hermosa, bien alajada, bien con el traje típico de los juchitecos. Pero eso no importa de cómo te vayas. Te pueden envolver en un petate si quieres, te pueden meter en un ataúd de metal, te pueden meter en un ataúd de madera fina. Eso no importa. Lo que importa, a dónde irá tu vida, a dónde irá tu alma. Ella no se confesó delante del cura, ella se confesó en el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, de pronto eran como a las 2 de la mañana en mi cuarto. Yo estaba durmiendo así, pegado hacia mi cara pegado hacia la pared. Mi esposa estaba en una hamaca en la misma habitación. De pronto algo me despierta, pero ya no me puedo mover. Empieza mi cuerpo a entrar en una tremenda angustia.
Empecé a entrar en una angustia. Yo sentí que de la mollera de mi cabeza empezó a entrar un escalofrío fuerte que me dio mucho miedo. Y ya no me pude mover. Dije, yo ya me voy a morir. Y ese escalofrío salió por mis pies. Y de pronto yo vi como mi espíritu dio vuelta. Y yo empecé a ver por el lado de mi espalda. De pronto vi como un humo, un color negro empezó a entrar por el techo de mi casa. Empezó a hacer como un remolino. Se para frente a mí, pero no me estaba mirando de frente. El personaje no estaba de frente, estaba del lado mío. Y se escuchaba como una ira tremenda y un viento que escandalizaba, alborotaba todo mi cuerpo y todo alrededor mío, toda la habitación. Era un desastre por el viento que estaba dentro, por el remolino que había entrado. Y yo pude ver un personaje fino, un personaje con una piel tremendamente fina que nunca en mi vida yo he visto. Un personaje alto, de buen parecer, con una vestimenta negra, con una capa negra, con un sombrero negro. Y solamente se escuchaba como el rugir de un león que yo sentía y mi mente me decía, él se va a lanzar sobre ti y te va a despedazar. Pero cada intento que hacía, yo miraba que alguien lo detenía. Una fuerza más poderosa detenía a ese personaje. Hizo 3 intentos para destruirme y no pudo, y salió por el mismo lugar, por el mismo techo, por la misma manera, como un remolino oscuro, empezó a salir por el techo de mi casa. Amigos y hermanos, termina esa visión y mi cuerpo se da vuelta. Yo sentía que mi corazón se iba a parar. Era el mismo diablo que había venido. ¿Y sabe que había venido al diablo? A reclamar esa alma, que eran a las 2 de la mañana. Había partido con el Señor Jesucristo. Era un alma que habíamos ganado para el reino de Dios. Aleluya. Por eso es importante hablarle con la verdad a los enfermos cuando están en una fase terminal. Porque a veces no todos el Señor tiene el propósito de sanarlos y de levantarlos. A veces es el propósito más importante para el hombre en ese momento, es llevarlo y levantarlo, porque Dios sabe que es mejor en su presencia. Por eso hay que hablarle a los vivos, a los sanos y a los enfermos. Hay que hablarle de las 2 maneras, de la vida y de la muerte, que ambas cosas nosotros tenemos que estar agarrados de ese Dios tan poderoso. Yo creo una cosa, que esa señora alcanzó la vida eterna. Por eso es importante confesarnos ante Dios, no ante los hombres. Por eso tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque como hombre vino a la tierra, pero como Dios vino a perdonar nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga a todos ustedes. Amén y amén.